Bueno, comentaba que soy venezolano, llegué hace un año, el 11 de noviembre del año 2018, en México. Me congrego en la Asamblea de Capellanía con los hermanos allí, de allí Fabián me refirió. De manera que, bueno, es un honor, es un placer, es un privilegio poder reunirme por este medio. Y, bueno, confiamos en el Señor que sea de bendición para toda la edificación nuestra. Bueno, es un placer, pues es un privilegio, repito, para mí poder mm, compartir en esta tarde algo de las escrituras. Realmente eh, yo veo que Dios en su misericordia ha permitido esta pandemia para que podamos conocernos, ¿no? De otro modo improbable, muy improbable que pudiéramos llegar a interactuar por este medio, llegar a conocernos, de manera que gracias al Señor por todo, Él tiene sus propósitos y confiamos en Dios, en que se han de cumplir en la vida de su pueblo y en la iglesia en general. Ya Gustavo oró eh, por la escritura y por la palabra, pero a mí me gusta orar antes de empezar a leer, también me da paz, porque es un compromiso pues delante de Dios y delante de ustedes. Y si me acompañan, me dan 3 segundos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque de nuevo tenemos abierto el libro, la página sagrada de la cual podemos aprender, con la cual podemos ver, escuchar, con la cual podemos alcanzar paz, sosiego, fortaleza para seguir adelante, pero rogamos tu ayuda. No es la capacidad humana, no es el brazo humano el que tiene la factibilidad de presentar las verdades delante de tu pueblo. Tiene que ser la guía, la dirección de tu Santo Espíritu, de manera que todos podamos salir edificados para la honra y la gloria de tu nombre. Guíanos. Nuestros pensamientos, los comentarios, las expresiones del corazón, y que todo esto sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos las gracias de antemano, nos encomendamos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el título, Fabián me dijo, sería bueno que pudieras pensar en un título para tu mensaje el domingo. Eh, em, el título, ¿dónde tienes puestos tus ojos? Es un poquito un llamado de atención, ¿no? Un poquito para reflexionar, pero realmente yo quiero hablar de la forma en la que Dios utilizó a algunos hombres para llevar a cabo sus propósitos. En relación al título, vamos a leer rápidamente Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y aquí quiero resaltar, puestos los ojos en Jesús. Y quisiera que tuvieran en cuenta esa expresión, porque a lo largo del camino vamos a ver eh, de qué manera podemos nosotros también poner los ojos en el Señor. Pero hay otra escritura también en Hebreo, el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí una vez más la expresión que quiero resaltar, tenía puesta la mirada en el galardón. Si allá el consejo para el creyente es tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aquí
El ejemplo de Moisés es tenerlos puestos los ojos o puesta la mirada en el galardón. Pero entonces estoy pensando en algunos hombres em, y que han servido en mi vida de estímulo para mi vida cristiana. Yo nací en Caracas, Venezuela. Cuando tenía 8 años de edad, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, mi papá, mi mamá son cristianos. eh, Fui criado en ese hogar cristiano y yo pensaba, tenía seguridad de que si el Señor venía, yo me iba al cielo porque mis padres eran cristianos. Ese era mi concepto y fue mi concepto hasta la edad de 7 años aproximadamente, cuando entendí que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Dios tiene sus herederos, los que ha comprado al precio de la sangre de su hijo. Pero un hijo de un creyente no es necesariamente un hijo de Dios. Eso lo entendí cuando tenía unos 7 años de edad. Y a la edad de 8 años, el 31 de diciembre del año 1984, estaba finalizando el año, era un día domingo, y estaba celebrando un culto de predicación en una de las asambleas allá en Caracas. Finalmente yo entendí que podía ser salvo y esa noche, antes de llegar al año 1985, esa misma noche, yo pude aceptar a Cristo como mi Salvador personal. A partir de ese momento, em, pude tener una visión un poco diferente. Seguí siendo un muchacho, pues. Seguí creciendo, pero comencé a tener en mi corazón eh, la certeza de ser un hijo de Dios. Eso cambió todo, cambió mi perspectiva. De allí en adelante, algunas escrituras han marcado mi vida y quiero compartir con ustedes la primera escritura que marcó mi vida tiene que ver con David. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 13. Y para entrar en contexto, vamos a leer desde el versículo 11. Saúl está frente a los enemigos. eh, Necesitaban ofrecer el holocausto para contar con la bendición de Dios para el combate. Samuel tardaba en llegar y Saúl usurpó el lugar de Samuel que no le correspondía. Él era rey, pero no sacerdote. Y el que tenía que ofrecer el holocausto era necesariamente un sacerdote porque así lo había dispuesto Dios. Y Saúl usurpó el lugar de Samuel. Entonces Samuel le pregunta, capítulo 13, versículo 11 del primer libro de Samuel. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este versículo marcó mi vida. Yo tendría, no sé, capaz 16 años o algo así, cuando presté atención a lo que decía este versículo. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Si nosotros examinamos de cerca, en detalle, la vida de David, nosotros vamos a ver que David parecía un dechado de virtudes.
pero en un momento dado de su vida comenzaba a marchitarse. Mientras fue joven, estuvo de victoria en victoria. Comenzó por Goliat, luego los filisteos le temían. Finalmente fue establecido como rey, pero una vez que estaba establecido como rey, David comenzó a flaquear en su trabajo. Su trabajo era guiar al pueblo, gobernar al pueblo y guiarlo a la guerra. Y la expresión referente a David cuando el pueblo salió a la guerra dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, es decir, esto es verano. En verano era el tiempo de llevar a cabo la guerra porque en invierno era imposible. Y David no salió a la guerra, se quedó en la comodidad del palacio y allí fue tentado. Y allí vino la caída catastrófica de David. Sin embargo, a mí me llama la atención que desde el principio Dios había puesto sus ojos en él, porque él tenía un corazón conforme a su corazón. Y esta es la primera cosa que yo quisiera dejar en esta noche como lección para nosotros. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué busca Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere de mí? No quiere otra cosa que un corazón dispuesto. No quiere el Señor nada más que un corazón dispuesto, un corazón conforme a su corazón, un corazón capaz de ver las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si usted examina la vida de David, usted va a ver que David en la mayoría de sus decisiones fue justo, fue sensato. Él parecía tener una perspectiva clara de las cosas. Mientras Saúl se equivocaba una y otra vez, David, en cambio, tenía una perspectiva bastante clara de lo que iba a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo quisiera animar en esta tarde, en esta oportunidad, a cada uno de los que me escuchan a examinar su propio corazón, a verse como si fuera un espejo, pero un espejo que no vea el rostro, sino el alma. Y en ese espejo, examinarse con respecto a Dios. ¿Tengo yo un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Será que a mí me duelen las almas perdidas como le duele a Dios? ¿Será que a mí me duele mi hermano, mi hermana en dificultades como le duele a Dios? ¿Será que yo soy capaz de pensar con respecto a toda esta circunstancia conforme al pensamiento de Dios? La expresión referente a David, un hombre con un corazón, un varón con un corazón conforme al corazón de Dios, como dije antes, marcó mi vida y ha sido como si fuera para mí una de las banderas de mi vida. Ha habido flaquezas a lo largo del camino, ha habido fallas de mi parte a lo largo del camino, pero una y otra vez. Esta expresión viene a la mente, viene a la memoria y miro como si fuera esa bandera y quiero volver al Señor. La clave de David, ¿sabe cuál fue? Que fue un hombre humilde. Si usted compara la vida de David y la vida de Saúl, aparentemente David pecó más gravemente que Saúl, porque Saúl, bueno, en este caso usurpó el lugar del sacerdote y en otros casos flaqueó hasta el punto de ir a consultar a una adivina, una pitonisa. Pero David adulteró. Él tomó una mujer que no le correspondía, eh, la hizo su mujer y según la ley de Dios él debía morir. La ley demandaba que él y la mujer debían ser apedreados. Pero ¿por qué David no fue apedreado? Bueno, la expresión de la escritura es que David, el Salmo 51 refleja la manera en la que David se arrepintió. Él derrama allí un corazón cargado. Cuando David es confrontado por Natán y David juzga su propio pecado, David va de rodillas con el alma destruida delante de Dios, humillado, se arrepiente y la palabra de Dios para él es, tu pecado ha sido remitido, no morirás.
De manera que la clave en la vida de David fue que él se humilló, siempre se humilló. Su oración era, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y libre de gran rebelión. Si nosotros queremos, hermanos, cultivar un corazón conforme al corazón de Dios, entonces necesariamente ese corazón tendrá que vivir de rodillas delante de Dios. De rodillas digo humillado, humillado. Si hay algo natural en el ser humano es la soberbia. Por eso David en su oración pide, líbrame de la soberbia. Está aquí, vive en mí. El apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí, que vive en mí, me mató y yo morí. Eso es especialmente la soberbia. Si nosotros con la ayuda del Señor cultivamos un corazón conforme al corazón de Dios, vamos a trabajar para que la soberbia, el orgullo, el ego propio sea dominado por el Espíritu de Dios. Pero eh, también de David me llama la atención lo que el Espíritu Santo dice de él. Para mí es notorio. Cuando un hermano me dijo, ¿sabes que la Escritura tiene un epitafio para sus hijos? Epitafio es lo que se coloca al final de la vida de una persona. Una frase, una expresión que describe a esa persona. Generalmente se coloca en el cementerio y uno puede ver allí más o menos lo que pasó con esa persona. Recuerdo que leí una vez referente a un cementerio en Canadá. Allí en ese cementerio todas las lápidas son exactamente iguales, todas las tumbas son exactamente iguales, tienen una lápida, una descripción, pero hay una que es totalmente diferente, que tiene un arco encima de la lápida, un arco de bronce, y ese arco dice, Él murió por nosotros. Hace referencia a un piloto de un barco, capitán de un barco, no, un piloto que en el año 1811 venía de Inglaterra, llegando al puerto se incendió. El capitán mandó a todos a desalojar, pero el piloto no podía salir de su lugar porque si no la catástrofe iba a ser mayor y él se sacrificó para salvar a los demás. Nos hace pensar en la obra del Señor Jesucristo, pero especialmente la obra de Cristo con respecto a lo que Él hizo por usted y por mí. Una de las cosas que nos va a mantener en una correcta perspectiva delante de Dios es ir al Calvario una y otra vez. Por eso la recomendación de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué significa puesto los ojos en Jesús? Ir al Calvario una y otra vez, no para pedir perdón por los pecados una y otra vez, ya lo hizo, pero recordar, era el deseo del Señor cuando Él instituyó la cena del Señor. Hace de esto en memoria de mí. No es un epitafio, Él vive, Él no está muerto, pero es su anhelo que su pueblo pueda recordarle una y otra vez, ir al Calvario, ya no para la salvación, pero para adorarle, para verle, contemplarle en su sacrificio, en su obra redentora, en su resurrección y alcanzar allí la inspiración que necesitamos como creyentes para honrarle a lo largo de la vida. Pero entonces, la otra expresión referente a David, su epitafio o el epitafio que yo consigo en la escritura, quizás usted consiga algún otro, pero yo consigo este en Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. A mí me impresiona este epitafio que deja aquí el Espíritu Santo. Dice que David sirvió bien a su propia generación, según la voluntad de Dios. No hay una sola mención aquí al pecado de David. No hay una mención a sus fallas.
a sus carnalidades, a sus descuidos. No. Cuando el Espíritu Santo tiene algo que decir de su siervo, dice que sirvió bien a su generación conforme a la voluntad de Dios. Este otro versículo también marcó mi vida, o ha marcado mi vida hasta este día. Yo también quisiera ser como David, quisiera servir bien a mi generación conforme a la voluntad de Dios. Yo pregunto, o me pregunto a mí mismo, si algo tuviera que decir, si algo tuviera que poner el Espíritu de Dios sobre mi tumba, ¿qué sería? Si yo ya salido de este mundo, si algo tuviera que decir Dios de mí, ¿qué sería? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de mí cuando hayamos ya salido de este mundo? Eh, Creo que la clave para que David pudiera pasar a lo largo de todas sus vicisitudes y servir bien al Señor fue, él se mantuvo también viendo al Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero otro de los hombres que ha marcado mi vida es el apóstol Pablo. Segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué seguridad? Él se para al final, él puede mirar atrás, él ve todo el recorrido y él con toda confianza él puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El futuro para él está truncado. Tiene por delante solamente la muerte. Él sabe que ya su tiempo sobre esta tierra ha terminado, pero él tiene algo que decir sobre su carrera y dice, he peleado la buena batalla. Sí, en el capítulo 13 de Hechos, donde leímos referente a David, el reporte del Espíritu Santo de David es que sirvió bien a su generación conforme a la voluntad de Dios. En este capítulo 4 es el reporte del propio apóstol Pablo. Y yo me pregunto, si yo veo atrás en mi vida, si yo miro el recorrido a lo largo de toda mi vida, ¿qué puedo decir? Ahora ya no es solamente qué puede decir Dios de mí después de mi partida de este mundo. ¿Qué puedo decir yo al final de mi carrera en este mundo? Esto me hizo pensar, así quisiera vivir yo. Quiero servir como David, pero quiero vivir como el apóstol Pablo, peleando la buena batalla, llevando adelante con paciencia la carrera, guardando la fe, guardando la fe. Y esto, hermanos, una vez más nos lleva a poner la mirada en Jesús. No hay otra manera. La carrera al final del periodo de su vida. Cuando él ve cercano el umbral de la muerte, el apóstol Pablo mira hacia atrás y dice con confianza, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es, hermanos, el reporte? ¿Qué puede usted decir de su vida? ¿Qué puedo yo decir de la mía? Si estuviéramos al umbral de la muerte, ¿cómo podríamos describir la vida que hemos vivido? Esa es la segunda pregunta que yo quiero dejar. La primera es qué diría el Espíritu de Dios de mí. La segunda es qué puedo decir yo de mí referente a mi vida cristiana. Pero esto me hace pensar en la actitud de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. La única manera que un creyente, hermanos, puede llevar adelante su vida satisfactoriamente es poniendo sus ojos no solamente en Jesús ahora, no solamente en el Señor, ahora también en el galardón. Hay galardones en el cielo. Hay recompensa en el cielo para la fidelidad, para el creyente que tiene el corazón dispuesto, para el que sirve, para el que con denuedo, con sacrificio, vive su vida cristiana para Dios. Y esto no significa una vida beata, no significa una vida fuera, o digamos, llena de fanatismo. No. Pero una vida sinceramente presta delante de Dios. Una de las características del béisbol, aquí no se juega béisbol, pero en Venezuela sí se juega béisbol, es que hay que golpear una pelota que tiene aproximadamente 2 pulgadas de diámetro con un bate, un palo que tiene el mismo diámetro, y esa pelota viaja a unos 130 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora, muy rápido. De manera que a esa velocidad, esa pelota de 2 pulgadas aproximadamente de diámetro no se ve, simplemente no se ve. Hay que afinar el ojo, y la única manera en la que el bateador puede impactar es que no le quite la mirada a esa pelota. En el momento en que él le quita la mirada a la pelota, ya él no va a poder impactar esa pelota. De manera que eso nos hace pensar en lo que es el Evangelio. Yo sé, la mayoría son jóvenes aquí, todos tenemos sueños, aspiraciones, tenemos anhelos y hay que seguir por ellos. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estudiar, pero tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos una meta muy superior, muy elevada, mucho más elevada que cualquier meta en este mundo. Solo hay una vida, escribía una hermana, y poco dura. Solo lo que se hace por Cristo perdura. Si nosotros aprendemos a poner la mirada en el galardón como lo hizo Moisés, al final de la jornada, cuando tengamos que mirar hacia atrás al camino recorrido, creo vamos a decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pero el último de los hombres descritos en la escritura que me impresiona es Jacob. Y me impresiona 2 cosas en su vida. La forma en la que Dios o la gracia de Dios actuó en su vida. Si ustedes seguramente conocen la historia de Jacob, usted sabe que Jacob en la escritura es prácticamente sinónimo de trampas. Desde el principio fue trampa tras trampa tras trampa, especialmente con su hermano Esaú. Una trampa aquí, una trampa allá. Se quedó con la primogenitura, le robó la bendición, luego fue allá donde Labán y otra vez trampas para quedarse con las mejores ovejas, para quedarse con el ganado. De manera que la vida de Jacob fue siempre una trampa tras otra. Pero cuando está al final de su vida, cuando él está en el umbral de la muerte, Hebreos capítulo 11, versículo 21, el Espíritu Santo habla de Jacob. ¿Y qué fue lo que dice? Lo que dijo. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob estaba en el umbral de la muerte también. No había allí una expresión de queja. No hay una queja de parte del Espíritu de Dios para decir Jacob fue un tramposo. No, nada de eso. Más bien el Espíritu de Dios lo señala y dice que bendijo a los hijos de José. Y el último aliento de vida de Jacob lo utiliza para adorar a Dios. Bueno, hermanos, yo he tenido pues esos pendones en mi vida. Quisiera servir como David. Quisiera vivir como Pablo.
Quisiera morir como Jacob, el último aliento de vida, dedicado para adorar a Dios. Son las lecciones que me han, digamos que animado a lo largo del camino hasta este día, y en estas circunstancias que son difíciles para todos, también me han servido de aliento, debido a que la gracia de Dios se ha manifestado enormemente a lo largo de todo el camino en mi vida. Si hay algo de lo que yo puedo dar fe, es que Dios es bueno, Dios es fiel, y su gracia una y otra vez se manifiesta sobre sus hijos. Esta es el tema que tenía en mi corazón para presentar delante de ustedes. Son lecciones muy sencillas, pero como jóvenes, especialmente los jóvenes, veo que hay también otros hermanos, pero especialmente los jóvenes, yo les puedo animar a hacer un propósito firme de corazón. Ejemplo de eso fueron José y Daniel. Propósito de corazón, de honrar al Señor a lo largo de todo el camino. Cuando Daniel entró a Babilonia, era un muchacho, no tendría más de 17 años. Pero al final del libro de Daniel, un hombre ya de 80 años, Daniel no ha fallado ni una vez. Es un hombre íntegro. Es un monumento a la integridad de las Escrituras, porque propuso en su corazón honrar al Señor. De manera, hermanos, que bueno, dejo estas lecciones para ustedes. Si hay algún comentario y alguna pregunta o algo que quieran aportar, será muy útil, muy grato escucharlos. Uno de mis versículos que más me llamó la atención, también más me tocó, realmente fue la historia de David, pero el que más me llamó así la atención fue Hechos 13:22. Yo creo que es un resumen, uno de los epitafios también que podemos encontrar de David sobre su vida. Y dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y al ver la vida de David, David no fue perfecto. Su vida fue prácticamente desastre. Su hijo le quiso matar, su hijo quiso robar su reino, adulteró eh, y todo eso, pero encontramos de lo que Dios dice de él. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Y yo puedo ver el Salmos, el corazón de David. Cada cosa que él vivió, cada cosa que él experimentó con Dios, él tuvo que escribir en ese lugar. E inclusive cuando pecó contra Jepsabé y fue exhortado por Natán, él escribió el Salmo 51, abriendo su corazón, mostrando lo que el pecado produce en él. Realmente es una de las historias que más me llegó, el de David. Es bueno siempre, siempre que haya algo que impresione el corazón, es bueno guardarlo en el corazón. Ese ejemplo lo tenemos en María. Cada vez que ella veía en el Señor cosas que eran impresionantes en él, el Señor era un niño todavía, preguntando en el templo, hablando con los ancianos, demostrando ya desde temprana edad su deidad, su sabiduría. Y María veía todas esas cosas y las guardaba en su corazón. De manera que si hay algo que impresiona de la escritura, impresiona el alma, hacemos bien en hacer un diario en el corazón y guardar esas cosas allí. Esas cosas van a servir para el día futuro. Acá hay una pregunta. Uh-huh. Dice, ¿por qué en Hebreos 11:21 que había mencionado, dice que Jacob solo oró por los hijos de José y no por sus otros hijos? Allí tendríamos que remontarnos un poco a la historia de Jacob. Para Jacob, durante unos
que en 13 años aproximadamente, eh, José estuvo muerto. Para Jacob, José estuvo muerto durante ese tiempo, hasta que descubrió que no había muerto, que había sido vendido, que ahora estaba en Egipto, era el segundo al mando en Egipto. Y entonces Jacob fue a Egipto para establecerse allá en el palacio de su hijo. Pero la expresión hay que leerla completa. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. La bendición debería corresponder a José. José era el hijo y lo normal era que el padre bendijera al hijo, no a los nietos. Pero Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, Jacob entiende que las tribus que van a entrar a Canaán son 12 tribus y que no hay una tribu llamada José, sino que Dios había establecido ya de antemano que una de las tribus era Efraín y la otra era Manasés, que eran los hijos de José. Entonces, Jacob, viendo por el Espíritu de Dios ese futuro, entonces él bendice es a los hijos de José y no a José. Lo otro llamativo en esa bendición es que lo normal era que pusieran a mano derecha al hijo mayor y en la mano izquierda al hijo menor. Y Jacob ya no veía bien. Sin embargo, guiado por el Espíritu de Dios, él cruza las manos y la bendición del mayor recae sobre el menor y la bendición del menor recae sobre el mayor. Entonces, lo que podemos ver allí, lo que podemos aprender de allí, es que Jacob le fue revelado en el umbral de la muerte, ya muriendo, el destino de sus hijos y del pueblo de Dios. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Pero es interesante ver también eso, hermano, que eso mismo también había pasado con Jacob, porque el padre le bendijo a Jacob Sí, y no a Esaú, siendo que sí. Pero en el caso de Jacob fue producto de una trampa. O sea, fue que Jacob usurpó el lugar que le correspondía a Esaú. Es cierto que Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso lo dice en Isaías. Eso es cierto. Dios había elegido a Jacob y permitió que eso ocurriera. Pero la realidad es que Jacob en ese tiempo engañó a su padre para quedarse con la bendición y la primogenitura. La virtud de Jacob fue que él tuvo visión clara para entender la importancia de la bendición de Dios y de la primogenitura. Esaú no. Esaú llegó del campo cansado, hambriento, y dijo, bueno, vamos a negociar. Tú me das algo de comer y yo te doy a ti los derechos de primogenitura. No tenía estima Esaú sobre eso. Jacob sí. Y esa es la virtud de Jacob. Sin embargo, cuando él es bendecido en lugar de Esaú, es producto de una trampa que él hizo. Preguntas no te voy a hacer, hermano, sí te voy a abonar, ¿no? Lo que venías hablando. Y me quedo en 2 Timoteo, ¿no? En este hermoso versículo de 2 Timoteo 4:7. Esta enseñanza que es realmente, es una enseñanza muy grande, muy maravillosa, porque nos habla de 3 actitudes que son la de pelear, la de correr, ¿no es cierto? Y la de tener fe, ¿no? Las 3 actitudes. Y creo que cada uno de nosotros en este diario andar que tenemos en este mundo, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? Tener estas 3 actitudes como norma de vida, ¿no? Como norma de vida, que es, como dice el texto, pelear la buena batalla, ¿no es cierto? Pelear la buena batalla, dice.
el pelear todos los días contra el enemigo, porque en definitiva todos los días tenemos luchas contra nuestro enemigo. Por eso, pelear todos los días contra el enemigo, porque realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes espirituales, ¿no? Así que debemos pelear la batalla todos los días. El hecho de correr también nos implica a cada uno de nosotros. Todos los días debemos correr la carrera cristiana, todos los días. Nosotros sabemos muy bien que cuando nos paramos un poquito a la orilla del camino a descansar, enseguida nos pasan, ¿no? Nos pasan por arriba. Y nuestra cabeza en nuestra cabeza se empiezan a llenar de otras cosas. Por eso debemos cada uno de nosotros correr la carrera que el Señor nos puso a cada uno de nosotros. Y el hecho de la fe, he guardado la fe, dice el apóstol, no he guardado la fe. Sinceramente me pongo con la mano en el corazón, ¿no? Digo, he guardado la fe, guardo la fe. ¿Podré yo decir esto en el ocaso de mi vida, que he guardado la fe? Te pregunto a vos, mi querido hermano, te pregunto a vos, mi querida hermana que estás por allí, te pregunto a vos, ¿podremos tener este discurso de 2 Timoteo 4:7? ¿Podremos tener este discurso allí en el epitafio de nuestra vida? De decir con la frente en alto y voz en cuello, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Podremos tener este discurso para que otros los escuchen? Yo a veces, por distintas circunstancias, me toca hablar en funerales y en algunas otras situaciones, y cuando hablas en algún funeral siempre hablas de la persona, ¿no? Y yo me imagino cuando tenga que hablar de alguien y decir este versículo realmente es coronar a esta persona, es como coronarla. Por eso creo que Dios nos exige en este día esto. Esto es lo que a mí me quedó. 2 Timoteo 4:7, que sea mi discurso allí en el ocaso de mi vida. Amén. Gracias. Quizás hay una expresión adicional que quiero dejar. Y esto para reflexión de cada uno, considerando las palabras que dijo el hermano Adrián hace unos minutos. Habacuc capítulo 2, hoy estábamos terminando el estudio en el libro de Habacuc, un libro hermosísimo, escrito en tiempos de angustia, es un poema a la fidelidad de Dios, es un poema a la confianza en Dios, es un monumento a la fe. Y Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Justamente considerando la expresión del apóstol Pablo, he guardado la fe. Bueno, hermanos, no solamente es guardar la fe, es que si no vivimos por fe, entonces sucumbimos. Como creyentes sucumbimos. El creyente no puede vivir de ninguna otra manera, si no es considerando, guardando la fe que nos ha sido dada una vez a todos los santos. Es un tesoro el que tenemos en las manos. En este tiempo de crisis en Venezuela, se incrementaron muchísimo los casos de suicidio. Muchas personas jóvenes ven truncado el futuro, ven oscuro el escenario, ven que no tienen salida y se han suicidado. Uno de los casos que siempre menciono más célebre, tristemente célebre, una muchacha de unos 30 años con un bebé de unos 5 años, 4 años, se montó en un puente, allá un puente alto, y se lanzó al vacío con su bebé, desesperada porque no tenía varios días que no conseguía ni alimentos para sostener a su bebé. De manera que el creyente también tiene que pasar por esas circunstancias. Pero ¿cómo reacciona el creyente? Es la pregunta.
Estamos en pandemia y estamos todos. Nosotros podemos decir, como haciendo referencia a Egipto, en Egipto llegó también la calamidad y la peste y la enfermedad y la muerte, y los que estaban con el dintel de las puertas manchadas por la sangre del Cordero, ellos fueron librados. Nosotros podemos estar seguros que el Señor nos va a guardar. Pero si es la voluntad de Dios que pasemos por el crisol de la prueba, que pasemos por el fuego directamente en nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Habacuc se levanta, y yo recomiendo leer ese libro, especialmente en este tiempo. Habacuc se levanta como un monumento de fe y dice: el justo por su fe vivirá. Que la fe no falte, hermano, en tiempos de dificultad. Lo que es interesante ver también que después de la lista de los hombres de fe, justo viene esa palabra ahí, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. E inclusive hay una parte donde dice que hay una nube de testigos mencionando a los demás que menciona en Hebreos 11. Gustavo, mientras se activan las cámaras, quiero dar un pequeño aporte, si me permiten. Gracias. Sí, ¿pueden activar sus cámaras para sacar la foto? Gustavo, ¿vos sacás la foto o Milka? Milka, Dale, ella es más Milka. rápida. Milka, estuve escuchando atentamente en Vivir como Pablo, un hombre de fe, un hombre que dijo: he peleado la buena batalla, y pensando en un discípulo. Bueno, y quizás como un pequeño aporte es que nosotros esta noche pensemos en alguna persona a quien podamos también discipular y animar en la fe, a una hermana, a un hermano, compañero, quizás algún familiar. Y quiero mencionar, Pablo, el amor que le tenía a Timoteo era muy, muy especial. Y quiero solamente citar algunos textos. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:2, Pablo le dice a Timoteo que él es un verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:5 habla de que su fe es una fe genuina, no es una fe fingida. Lo menciona a su mamá, también la abuela, que qué importante labor, la influencia de los padres para que los hijos tomen ese paso de fe en la persona de Cristo. 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, aparte de decirle ninguno tenga en poco tu juventud, le dice también que él debe ser ejemplo de los creyentes en fe y otros aspectos que menciona. 1 Timoteo 5:11 le dice que él tiene que seguir la fe. En 1 de Timoteo 5:12 también le dice: vos también, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. En la segunda carta, capítulo 3, verso 10, le dice: tú has seguido doctrina, conducta, propósito, fe. Segunda Timoteo 4:7, finalmente lo que mencionó el hermano, el apóstol Pablo le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.